Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en este su programa Mundo Forense. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora, de la Facultad de Derecho, y a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, que es jefa de la División de Universidad Abierta de esa misma institución. También a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina, muchas gracias por propiciar este espacio, y les recordamos que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y los comentarios que tengan para nuestra invitada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña la doctora Marifrances Rodríguez Van Gort para conversar sobre el tema Geografía de los riesgos. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular de la doctora. Es doctora en Ciencias por el Instituto de Geografía en el área de riesgos de desastres, maestra y licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora de carrera, titular B de tiempo completo definitiva en el Colegio de Geografía, con 25 años de antigüedad. Cuenta con el PRI-DD y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Como directora de la Facultad de Filosofía, por supuesto, ha impulsado dos ejes transversales: el fortalecimiento académico a través de la actualización y acreditación de sus 24 planes de estudios a nivel licenciatura, así como el impulso de la investigación interdisciplinaria, sin dejar al lado la atención comunitaria para la realización de las actividades académicas en un entorno de respeto y ética comunitaria. Fue secretaria de la facultad, fue secretaria general durante el periodo 2020-2021 y coordinadora de sustentabilidad y prevención durante el periodo del 2017 al 2019. Sus líneas de investigación son los riesgos y desastres, la vulnerabilidad social y de género, la bioética en el manejo de los recursos naturales. Ha coordinado los libros de recursos naturales y vulnerabilidad en el año 2021 y factores de vulnerabilidad en la construcción del riesgo en el año 2017. Actualmente es corresponsable del proyecto Escenarios de Riesgos Climáticos Urbanos. Es autora y coautora de una destacada obra sobre vulnerabilidad y riesgos, así como alrededor de la enseñanza de la geografía. Ha colaborado para la Organización Meteorológica Mundial, para la ONU Habit, en el tema de manejo y gestión de riesgos hidrometeorológicos para México y América Latina. Es fundadora e integrante en activo de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres, integrante académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y forma parte de la Federación de Mujeres Universitarias y de la American Association of Geographers. Gracias. En junio del año 2024 recibió el reconocimiento al mérito con la medalla Benito Juárez por su trayectoria en el ámbito geográfico que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La geografía de los riesgos es un campo de estudio que se enfoca en la comprensión y análisis de los riesgos naturales y antrópicos que afectan a diversos ecosistemas. Estos riesgos pueden ser de origen natural o provocados por la actividad humana. La comprensión de los riesgos es fundamental para el desarrollo de estrategias afectivas en la gestión de riesgos y mitigación de desastres por medio de la gestión de emergencias, educación, la implementación de políticas y la conciencia pública. Muy bienvenida, doctora. Doctora Zoraida. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Anaí, por la presentación. Querida Frances, muy bienvenida a nuestro programa Mundo Forense. Gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias, pues a la doctora Zoraida García. Muchas gracias, Zoraida, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y por supuesto un saludo a la doctora Sonia Venegas, la directora de la Facultad de Derecho. Y pues es un gusto estar aquí con Anaí, con Carla. Muchas gracias por tan espléndida presentación. Que te la mereces, es lo mínimo. No, muchas gracias. Oye, a ver, estamos bien contentas porque, como te comenté cuando te hicimos la invitación, nos propusimos para esta temporada, que ya estamos en la En la 17. En la sí. 17, o sea que van 17 semestres que estamos en este programa que se emite todos los miércoles a estas horas. Entonces estamos muy contentas y muy agradecidas con la Facultad de Derecho por eso. Y nos propusimos en esta temporada invitar a amigas directoras
Sí, amigas directoras de escuelas, facultades, institutos, que vengan a platicarnos desde sus ámbitos de expertise, desde sus entidades académicas, temas como el que hoy vamos a tratar, en el que tú eres experta, que de alguna u otra manera cruzan con el mundo forense, ¿no? Entonces, claro, encontramos, bueno, desde la Facultad de Filosofía se trabajan tantas cosas, tú nos dirás cuántas carreras hay, pero ven historia, por supuesto, filosofía, lingüística, análisis de textos, muchas temáticas que podrían cruzar sí o sí con los temas forenses, pero bueno, tú, como ya se leyó en la semblanza que nos hizo favor de narrarnos Carla, la maestra Carla Vázquez, eres especialista en riesgos, pero relacionados con el mundo de la geografía. Antes de preguntarte de fondo sobre estos temas, pues a mí me gustaría que te presentaras un poquito cómo es que la doctora Frances Rodríguez llegó a acercarse a estos temas desde la geografía. Además, eres la primera geógrafa directora de la facultad, sí, ¿no? Cómo es que estos temas se tratan ahí en la facultad. Yo he escuchado también la discusión de si esto tendría que estar en humanidades o más bien en el área de las ciencias, ¿no? En la coordinación de ciencias. No lo sé. Tú cuéntanos sobre eso. ¿Cómo llegaste ahí? Gracias. Sí. Bueno, empezando un poco cómo llegué a la Facultad de Filosofía y Letras, cómo llegué a la carrera de Geografía. Cuando yo soy egresada del CCH Sur. No me digas. Sí, yo del Vallejo. Ah, muy bien. Y cuando pues venía la opción de elegir carrera, yo inicialmente me hubiera gustado estudiar pedagogía, pero al final de cuentas estábamos en la elección de carrera y me puse a analizar las distintas carreras que había en la UNAM en ese momento. Y definitivamente cuando llegué a geografía me pareció la carrera más interesante. Yo dije, de aquí soy. Me encantó la carrera y creo que lo que más me llamó la atención es que visualicé que iba a poder entender el territorio, que iba a poder entender cómo funcionaban los fenómenos físicos y los sociales en un espacio. Esta dimensión espacial yo creo que me llamó muchísimo la atención y me propuse. Ahora la geografía está muy bien rankeada, pero cuando yo elegí geografía, usualmente te decían, ¿cómo? ¿Qué es eso, no? Tu familia, tus amigos, tus profesores, etcétera. De hecho, cuando llegamos a la carrera nos decían, no, de esto no van a vivir, vayan pensando en otra cosa, cosas por el estilo. Pero yo me planteé me planteé en aquel momento como un objetivo. Y dije, yo sí voy a vivir de la geografía, yo voy a trabajar como geógrafa y creo que me va a poder permitir participar en la toma de decisiones sobre el territorio, sobre los recursos naturales. Eso fue lo que era mi ideal, mi imaginario, cuando estaba yo entrando a la facultad. Entonces, bueno, así llegué a la facultad. Estoy muy contenta, siempre estuve muy contenta. También a mí me llamaba la atención que se estudiara en filosofía y letras, porque la carrera pertenece a ciencias sociales, al Consejo Académico de las Ciencias Sociales. Pero si estás en el instituto, ese pertenece al Consejo Académico de las ciencias exactas, ¿no? De la investigación científica, sí. Aunque también participa en el de ciencias sociales. Y finalmente, la Facultad de Filosofía y Letras, que acoge 16 disciplinas que se convierten en 24 planes de estudio, 24 carreras, como dijo Carla, son de las humanidades todas, pertenecen al Consejo Académico de las Humanidades y las Artes, excepto Geografía, que pertenece al de Ciencias Sociales. En fin, ayer justamente platicábamos sobre eso con algunos colegas geógrafos, y yo les decía que a mí, lejos de parecerme un problema, me parece una ventaja. Esto de tener esta posibilidad de convivir entre lo social y lo natural, ¿no? Y creo yo que eso fue lo primero que me llevó a analizar los riesgos. Por supuesto que mientras estoy en la carrera,
justamente en el primer año de la carrera, ocurre el sismo de 1985. Ah, mira, qué casualidad. Y yo trabajaba en la Dirección General de Operación Hidráulica, que estaba ubicada sobre Tlalpan, bueno, a esa altura se llama San Antonio Abad. Uf, donde se cayeron todos los de Esquina las con Juan costureras. Mateo, sí. Sí. Y pues creo que fue un antes y un después, creo que eso fue lo que me llevó a dedicarme a la prevención, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Lo primero que me llamó la atención es que el edificio donde yo trabajaba se cayó, pero no se desplomó como los de las costureras porque no tenía esa maquinaria, ¿no? Ese peso que hizo que fuera, que se desplomara un piso sobre otro. Pero me llamó la atención que las personas que estaban adentro de mi edificio, porque sí había poquitas personas, no fallecieron. Las únicas 2 personas que se salieron del edificio fallecieron. Junto al edificio había una casa. En esa casa, las personas que se salieron de la casa sobrevivieron. Y el señor que se quedó dentro de la casa falleció. Eso me llevó a preguntarme, ¿cómo? ¿No todas las estructuras son iguales? ¿No todas las personas reaccionamos de la misma manera? ¿Dónde se situaron las 2 personas que se salieron de mi edificio? Pues sobre la avenida de Tlalpan. Y les cayeron fragmentos del edificio, ¿no? Y las personas que estaban adentro, pues sobrevivieron, ¿no? Entonces, pues eso como que para mí fue un antes y un después, ¿no? Y me parecía que al final, como fui estudiando la carrera, me fui dando cuenta que el análisis de los riesgos es algo muy, que encaja muy bien en el perfil de un análisis geográfico, porque estás analizando los elementos naturales y cómo se interrelacionan con los elementos sociales en un espacio. Entonces, justamente creo que es uno de los temas, pues, fundamentales, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre participé después del sismo y siempre he participado en la construcción del plan de riesgos del edificio donde yo trabajé. O donde vivas, ¿no? Donde trabajo, donde vivo. Sí, siempre participo en eso. En el plan familiar, siempre hago eso como un ejercicio ciudadano normal. Aquí lo hice también como profesora, era profesora de asignatura en ese momento. Y me acuerdo mucho que tenía yo mucha resistencia, no solo de las autoridades, sino también de los colegas, a trabajar sobre la alerta sísmica. De hecho, yo creo que somos una de las primeras entidades que tiene la alerta sísmica aquí en Ciudad Universitaria, porque yo insistí muchísimo. Y les decía, bueno, es difícil, muy difícil que se caiga pues el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras y cualquier edificio de la universidad, especialmente lo construido en los 50, este primer circuito, porque están construidos no solamente como un edificio, sino como un hito arquitectónico, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que van a pasar tiempo, años, siglos, etcétera, y el edificio va a quedar ahí, a lo mejor un poco en ruinas, qué sé yo, pero no es un edificio que se va a desplomar a la primer contingencia, ¿no? Entonces, o sea, no se nos va a caer aquí, pero somos 10,000, 12,000, 8,000 personas, porque hemos ido aumentando, que necesitan salir y necesitan salir en cierto orden, en fin. Y pusimos la alerta sísmica, al final sí hubo sensibilidad de parte de la dirección en ese momento, de la doctora Villegas estaba en ese momento, que pusimos la alerta sísmica. Y poquitito después, yo creo que el año siguiente, o unos meses después, se tomó en Ciudad Universitaria la medida de instalar la alerta sísmica en todas las entidades. Ajá. Lo que pasa es que a nosotros nos costó, porque nosotros la pusimos con los recursos de la facultad, sí. Y ya después, pues, fue un plan de la universidad que se puso la alerta sísmica en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, algo que me decían mis colegas, ¿para qué estás haciendo eso si nadie se va a morir aquí? Decía, no importa que nadie, que no se nos vaya a caer esto encima. Lo que importa es que estemos, que atendamos, que podamos salir en orden o sin lastimarnos, que hagamos los simulacros, que no entremos en pánico, ¿no? Y la verdad es que, pues, ha funcionado muy bien y yo siempre digo y creo que ese sismo, pues, marcó
el área de la geografía a la que yo me iba a dedicar. Sí, porque además, o sea, independientemente de la probabilidad, ¿no? De que alguien pudiera como lesionarse en ese espacio, si el espacio no te sigue, pero esa posibilidad de que estés en otro lugar y ocurra, y entonces ahí si estés en un mayor nivel de vulnerabilidad, pues la preparación esa sí te sigue, ¿no? Exactamente. Para poder hacer y atender y un montón de cosas. Ese es el valor de los simulacros. Claro, por supuesto, la prevención y las estrategias te siguen. El espacio no, pero todo el conocimiento sí. Fíjese, doctora, que ahora que preparábamos justo la entrevista, platicábamos que hace poco yo participé en una junta que había muchos perfiles y se discutía justamente el tema de la geografía de los riesgos. Y había una discusión muy interesante que casa con lo que usted acaba de mencionar sobre, había una persona geógrafa que decía, es que en realidad los riesgos, la geografía, los riesgos son siempre naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la naturaleza ocurre. El problema es que tocan lo social cuando hay una intervención o cuando hay un impacto humano o cuando hay una comunidad, lo que sea. Y entonces ahí, dice, la geografía de los riesgos lo que nos dice es que cobra otra dimensión, ¿no? Porque bueno, se pueden estar inundando zonas, ¿no? Que están sin habitar y eso sigue ocurriendo, pero si eso pasa en una zona muy poblada, no muy densa, cobra otra dimensión, ¿no? Claro, porque tiene que ver con esta parte como de la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, lo que yo quiero preguntarle es justo esto, ¿no? ¿Qué pasa con esa discusión del riesgo como algo que existe, que está ahí, que es natural, pero que se vuelve social o que cobra este cariz social justo con esta intervención y el tema de la vulnerabilidad? Porque eso nos lleva obligatoriamente a pensar en la vulnerabilidad. Claro, absolutamente. Miren, en la década de los años 80 hubo una gran actividad geológica en el planeta. Fue una década de una gran cantidad, una liberación muy grande de energía del planeta, ¿no? Que ya sabemos, bueno, tenemos el cinturón circumpacífico, que es la zona de mayor liberación de energía de la actividad geológica. Y empieza la década de 1980 con la erupción del Santa Elena en Washington, Estados Unidos, ¿no? Y las erupciones volcánicas se catalogan por su nivel de explosividad, se llama índice de explosividad volcánica. Y en ese momento, luego las escalas se modifican, ¿no? Se ajustan, que se catalogaban en 5, tuvo el nivel 5, ¿no? Esa erupción. Así empieza la década, en 1980. Llega 1985 una gran cantidad de sismos y de erupciones en todo el planeta. Llega 1985 y en marzo tenemos este sismo fuertísimo de 9 grados, me parece, en Chile, o cerca a los 9, un poquito más, un poquito menos. En septiembre tenemos el sismo de aquí, de México, y en noviembre ocurre un aumento de actividad en el volcán Nevado del Ruiz en Colombia, que produce dos lajares, estos ríos que bajan por los edificios volcánicos con una gran cantidad de material no consolidado, que es como un lodo que se solidifica, ¿no? Entonces, se producen dos lajares y acaban con la población de Armero. O sea, hay una catalogación de erupciones peligrosas y la UNESCO tenía 10, 12 volcanes, 10, 12 erupciones en todo el siglo XX como peligrosas. ¿Y cuál era el parámetro? Que tuvieran 1000 muertos o más. ¿Por qué? Porque las erupciones volcánicas se asocian muy pocos muertos a las erupciones volcánicas, porque los volcanes avisan mucho. Sí, avisan mucho. Mucho tiempo te están diciendo, estoy aumentando la actividad, ¿no? Entonces, el Nevado del Ruiz tenía mapa de peligros, tenía plan volcánico. En el plan volcánico se establecen las acciones, se establece la alerta volcánica y se establecen los simulacros. No he logrado nunca corroborar una fuente fidedigna si se había hecho algún simulacro o no. Tenía monitoreo volcánico. No todos los volcanes activos tienen monitoreo. Monitoreo es que lo estoy siguiendo todo el tiempo.
con aparatos, con investigación, había 2 geólogos ahí, a cargo de monitorear el volcán. Los geólogos se van de Armero, se dice que se van 1 o 2 días antes, insistiendo en que el volcán ha aumentado muchísimo su actividad. Se desprende el ajar, se inicia el proceso del ajar en la mañana, se reúne el comité científico asesor, se determina evacuar y nadie da la orden de evacuar. ¿Qué pasó ahí? Pues se mueren 30,000 personas. ¿Pero qué pasó? Porque ahí hubo una ruptura en el... No, como estas cosas de que a qué horas decimos que se evacúe, quién va a dar la orden. Ya saben que los medios de comunicación pues están listísimos para dar información, la que sea, ¿no? A veces la equivocada, ¿no? Cada vez se ha visto más la necesidad de que los medios de comunicación se involucren para que la información que den sea fidedigna, ¿no? Sí. Y luego, pues, la parte sincrética, la parte religiosa, ¿no? Pues hay que rezar, hay que quedarnos en nuestra casa, etcétera, ¿no? Hay que resguardarnos. Y lo que había que hacer era caminar hacia un punto. Si vemos las imágenes del lajar, donde se ve completamente sepultada por este lodo armero, hay unas lomas muy cerquita que a las cuales la población podría haber caminado, ¿no? Yo siempre digo, porque dicen, es que a lo mejor no llegaban todos. Yo siempre digo, con que una persona se salve vale la pena toda la estrategia, claro, desde mi punto de vista. Y eso conmocionó muchísimo a los investigadores sobre riesgos, que fundamentalmente hasta ese momento eran como del área física. Y dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo monitoreamos, lo estudiamos, lo caracterizamos, sabemos todo, y aún así nos pasa esto. Y bueno, ya en el 82 había hecho erupción aquí el Chichón, donde habían fallecido 2,000 personas. Esa erupción del 82 está en esa lista de la UNESCO del siglo XX. Que fue una cosa similar, como que no, ahí hubo una erupción muy fuerte el 28 de marzo del 82, y se consideró que había ya pasado la erupción más fuerte. Y en la madrugada del 5 al 6 de abril vino una erupción, la más fuerte, ¿no? Y ya la gente como que había regresado, etcétera, porque la primera salió todo el mundo huyendo, ¿no? Pero la segunda, que además fue de madrugada. En fin, ahí la conclusión que se llega es que no estamos hablando de lo mismo, no sabemos en qué momento dar la orden. Hay algo que no es estudiar el volcán, que nos está fallando. Y sí lo impulsan los del área física, los geofísicos, etcétera, algo que le llaman el Diseño Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que fue toda la década de los 90, donde hubo muchas reuniones a nivel internacional y donde se empieza a hablar, que ya se hacía, los investigadores sociales ya lo hacían, pero ahí es como que toma mucha fuerza esto de que, riesgo no es lo mismo que peligro. O sea, un volcán no es riesgo en sí mismo. Tiene que haber, lo que tú decías atinadamente, una población, ¿no? Algo que dañe, aunque bueno, ahora pues también analizamos, es muy antropocéntrico ese concepto, pero también analizamos la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Y entonces se discuten todos los conceptos en esa década y ahí toma relevancia el concepto de vulnerabilidad. Y ahí se establecen unos acuerdos. El primer acuerdo es, no vamos a llamarlos ya desastres naturales. Los vamos a llamar desastres simplemente. Y luego, porque se ha visto que los fenómenos naturales ahí están. Exacto. Y somos nosotros los que vamos ahí, los medimos, hacemos nuestra ciudad, claro, no prestamos atención a los llamados que nos están haciendo y perecemos, ¿no? Entonces, se van a denominar desastres. Luego, hay un factor fundamental que colabora de todo esto, que es la vulnerabilidad, ¿no? Y se hace aquel algoritmo que alguna vez han de haber visto de riesgo igual a peligro por vulnerabilidad por exposición, que marca la ONU, que retoma el SENAPRED, que está en nuestras leyes, tanto en la federal como en la de gestión de riesgos de la Ciudad de México, y que habla, que nos habla justamente, si vemos esa ecuación,
la única variable, o sea, el peligro, el fenómeno, no lo podemos modificar. Está muy difícil que le cambiemos la actividad a un volcán. Claro. O que digamos, esta falla, esta confluencia de fallas, zona de afallamiento que tenemos en el Pacífico, le vamos a bajar el nivel. Sí, no. Nos vamos a quitar esta placa de aquí, a esta le vamos a hacer que esté en paz. Eso es imposible, ¿no? Lo que sí podemos hacer es trabajar la vulnerabilidad, que es esa condición de la población de enfrentar un peligro y de sobrevivir y de recuperarse y de sufrir más o menos daños, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como que a partir de esa década es que se toma como la vulnerabilidad como un elemento muy importante, ¿no? Sí, qué interesante. Doctora, Sí. ¿y esta geografía de los riesgos, cómo impacta en temas políticos? Porque ahora que la estoy escuchando, con estas ideas de que el cambio climático no existe y de que no estamos alterando nada, sino que simplemente es como una construcción, ¿cómo es que entonces se toman estos elementos para dentro de la política crear estos planes tan importantes como la parte de la prevención? ¿Cuál sería el reto de esta geografía de riesgos en temas políticos, sociales, en toma de decisiones? Pues es muy interesante lo que dices porque, por ejemplo, para Acapulco, el municipio de Acapulco, no la ciudad, sino el municipio, tiene un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y en ese plan de desarrollo urbano, pues está establecidas ciertas zonas de riesgo, ¿no? De riesgos hidrometeorológicos, como dijiste. ¿Y qué ocurre? Que no es vinculante. Que no, justamente para un plan de desarrollo se hace un análisis territorial, ¿no? De ordenamiento territorial. En los análisis de ordenamiento territoriales hay una parte de diagnóstico de riesgos. Y entonces ahí se establece la identificación de cuál que puede ser. Pues no, pues cambiaron el cauce de un río que ya tiene poquita agua, según en algún momento, para construir una unidad habitacional, un desarrollo habitacional. ¿Qué pasa cuando la precipitación es más fuerte de lo normal? Pues pasa el río, toma su cauce y pasa por la unidad habitacional. Creo yo que el reto, hablando de retos, es hacer vinculantes los análisis de ordenamiento territorial, que al final de cuentas tienen o sea, se tiene como mucho temor de que se haga vinculante porque entonces si aquí dicen no, estos son manglares y no se deben tocar y yo quiero construir, no sé, tengo a mis empresarios, qué sé yo, pero sí, porque hay 3 escenarios en los programas de ordenamiento territorial. El ideal, el ideal, el factible, y se busca siempre uno intermedio, porque el factible tiene mucho de lo que ya está. Pues es que ya hace esos manglares, ya, bueno, ya queda bien poquito, ya, bueno, ya, no sé, ya no vale la pena. Ese es el factible, es el más factible, que ya, en fin. Pero hay uno que es el intermedio, que es el ideal y que tiene que jalar entre la tendencia y el factible y el ideal. Y entonces sí, hay cosas que sí de verdad no se pueden tocar, como los manglares, por ejemplo. No se deben tocar. No se deben tocar. Y aunque ya tenga yo el compromiso con no sé qué empresa, etcétera, ¿no? En fin, yo creo que ese es un reto. Poder trabajar en que esos análisis de ordenamiento territorial tengan una vinculación con los reglamentos. Y por otro lado, creo que la comunicación del riesgo. Creo que ese es uno de los retos que tenemos como geógrafos. Por esta característica de que podemos enlazar, podemos tener estas 3 miradas, ¿no? ¿Qué pasa con los elementos naturales? ¿Qué pasa con los sociales? ¿Cómo se interrelacionan? Y el espacio donde se interrelacionan, ¿no? Entonces, creo yo que ese sería un reto importante. Pienso que retomando esta pregunta que hizo Carla sobre cómo se vincula con los criterios políticos las acciones de
del Estado, las acciones institucionales, creo que también hay que vincular a la comunidad, ¿no? O sea, Claro, es muy importante que la comunidad participe siempre en prevención de cualquier tipo. Nosotros que estamos en ciencias forenses, siempre estamos hablando de prevención del delito, prevención de que sucedan eventos que queremos evitar de cualquier naturaleza. Este es uno. ¿Cómo se integra la comunidad? Lo que hemos observado es que la prevención y el análisis mismo de riesgos tiene que ser participativo, si no, no funciona adecuadamente, que fue lo que pasó en el Chichón. Sí, el 28 de marzo, que la comunidad actuó por su libre albedrío, por su conocimiento empírico, todos corrieron, se fueron a refugiar con algún familiar, etcétera, ¿no? Y cuando viene una instrucción desde los expertos de considerar que la erupción más fuerte ya había pasado, como que no podemos tomar acciones determinantes si no consideramos a la población, si no involucramos a la población. Lo primero es porque nos dan información válida, información fundamental. Sí, habitan el lugar. Exactamente. Y tienen otro tipo de conocimientos. El año pasado fue el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras y les decía yo, ¿cómo lo celebramos? ¿Qué podemos hacer? Somos 16 disciplinas, pero cada disciplina está como muy en lo suyo, ¿no? Yo le decía, no, vamos a hacer la interdisciplina y ¿por qué no la transdisciplina, no? También hacer como retomar la parte participativa, la parte de los conocimientos ancestrales, qué sé yo, ¿no? Y del Chichón, por ejemplo, había avisado, la gente avisaba, les decía al cura, a su presidente municipal, al policía, le decía, oigan, es que suena ya mucho, es que ya los animales ya no quieren tomarse el agua que baja del arroyo tal, lo habían avisado. De hecho, en monitoreo volcánico está el instrumental, pero está el comunitario, se complementan. El instrumental no ha sustituido al monitoreo comunitario, al monitoreo visual. Entonces sí es necesario. Pensaban, es que eso me parece súper interesante porque además pienso como en la complejidad y en la interdisciplina que implica abordar ese tipo de problemáticas. Pensaba yo como en lo que pasa con el Popocatépetl, ¿no? O sea, como las comunidades que están a las faldas tienen una relación que va más allá del espacio habitado, tienen toda una cosmovisión de lo que representa ese volcán. Y eso también debe de considerarse al momento de que vas a comunicar una vulnerabilidad, claro, ¿no? Un riesgo que está ahí latente, no la vulnerabilidad, el riesgo. Entonces eso me pongo a pensar en quienes hacen esa transmisión de conocimiento, de información, que implica tener un montón de recursos para poder respetar también, conocer y hacer uso de ese conocimiento, ¿no? Claro. Que es comunitario, incluso de cosmovisión, ¿no? En las comunidades a las faldas del Popocatépetl, el volcán representa una deidad, o sea, tiene como un peso de creencia, de cosmovisión muy interesante, ¿no? Sí, abandonarlo es algo que tiene mucho trabajo. Sí, o sea, desplazarse implica abandonarlo. Además no tenemos por qué abandonarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, el área de influencia de un volcán es bastante reducida, 30 kilómetros prácticamente. Claro que cuando hay un evento extraordinario lo supera, ¿no? El del Nevado del Ruiz, Armero está a 52 kilómetros. Pero bueno, en general, los 30 kilómetros alrededor, ¿no? Y lo que sí es que no hay un sitio seguro en esta faz de la Tierra. Exacto. Claro. Ninguno. Lo que necesariamente tenemos que hacer es convivir con los riesgos, convivir con los fenómenos. Exactamente. Aprender a reaccionar. Ajá. Y a prevenir. Exactamente. A prevenir. Sí. En cuanto a la comunicación del riesgo, era muy curioso que el plan Popo que se establece después de que aumenta la actividad, todos crecimos con las fumarolas del Popocatépetl, claro, pero aumenta su actividad al final de la década de los 90, y ahí se crea el plan Popo y se establece este sistema de alertamiento, el semáforo volcánico. Uh-huh. Bueno, un problema que
quien ideó el semáforo volcánico no entendía que pues las comunidades más cercanas al volcán no saben que es un semáforo, o no sabían en ese momento que, o sea, les sonaba raro, ¿no? Sí. Al final de cuentas, pues se ha ido trabajando con la gente, ya todo el mundo entiende, ¿no? Y ya ven que el semáforo ya tiene un montón de tonos, ¿no? Naranja, naranja claro, naranja fuerte, rojo, casi rojo, muy rojo. Morado. Oigan, pues se nos Vámonos está todos. acabando el tiempo, porque por otros compromisos tenemos que terminar unos minutitos antes de lo usual. Tenemos Pero que hacer la segunda parte de tenemos que vulnerabilidad. hacer la segunda Solo de parte. vulnerabilidad. Ay, sí, nos encantó. ¿Les parece? Nos Y que encanta. además, Sí. doctora, Siguiente temporada está Frances, aquí ya lo prometió. que para el tema forense yo creo que es un Exactamente, campo de exactamente. oportunidad enorme. Exactamente. Sí, Claro. sí. Yo quiero que cierres comentándonos. Yo entiendo que la facultad organizó bajo tu coordinación varios eventos académicos que tienen que ver con la conmemoración de los 40 años del sismo del 85. Cuéntanos sobre eso. Yo tengo mucha curiosidad. Porque además para mí, a ver, yo viví el sismo del 85, yo vivía en la colonia obrera, que es ahí cerquita de donde tú trabajabas. Claro. Entonces, es algo que Y no en mi tenías vida agua y teléfono y luz todo lo que ya te he platicado. Ajá. Entonces, para mí es algo muy trascendente, no solo en mi vida, sino en mi comunidad. Cuéntanos qué hicieron. Bueno, al final de cuentas, siempre cuando estamos con la conmemoración del sismo del 85, están estos videos, estas películas, estos documentales, ¿no? Que se transmiten. También estuvimos haciendo, tomando, vivencias de los que estuvieron, los que participaron, los que estuvieron, los que de alguna manera estuvieron en el sismo, ya sea de manera muy directa o de manera colateral. Y hicimos la presentación. Casi siempre hacemos la discusión. ¿Qué enseñanzas nos ha dejado, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? La Ciudad de México es más vulnerable o menos vulnerable ante un sismo de gran magnitud como el del 85. ¿Hemos aumentado nuestra vulnerabilidad o la hemos reducido? ¿No? Esa es una pregunta que generalmente hacemos, ¿no? Presentamos un libro donde participamos, lo coordinó el Instituto Mora y participamos muchos investigadores, astrólogos en esto. Y que es muy interesante. Está Miriam Ursúa ahí, es parte de quien colaboró en ese libro y que viene con nosotros a las presentaciones y que dice cómo hacer que los jóvenes participen, se involucren, sean voluntarios de este tema, ¿no? Entonces, pues básicamente estuvimos trabajando en ese sentido y pues consideramos que no podemos hablar de que toda la Ciudad de México tiene la misma vulnerabilidad ante un sismo. Siempre que hablamos de vulnerabilidad tenemos que decir vulnerable a qué. Y luego hay distintos niveles, porque el espacio y las condiciones de la vulnerabilidad determinan mucho el riesgo, ¿no? La vulnerabilidad es un factor multivariable, multidimensional, ¿no? Tiene muchas aristas. Sí. Entonces, de hecho, se hace una catalogación de vulnerabilidades, ¿no? Y pues, a final de cuentas, es en lo que tenemos que trabajar, en la vulnerabilidad. Yo creo que esta sistematización de los protocolos reduce la vulnerabilidad. Tener la alerta sísmica ya en toda la ciudad reduce la vulnerabilidad. Estamos hablando de sismos, ¿no? Pero hay un fenómeno de la vulnerabilidad, hay un factor que es la percepción del riesgo. Y eso influye en muchas cosas. Claro. Sí. Y ahora tenemos el tema de que el sonido de la alerta sísmica nos da miedo. Mucho. Entonces no hay que usarla. O sea, se está proponiendo cambiarla. Que ya usaron otra en el simulacro del 19 de septiembre. Bueno, a nosotros nos tocó la misma, que está muy bien diseñada. Tiene una frecuencia y una longitud de onda que le permite llegar lejos, trasladarse lejos. Qué bueno. Luego tiene ese sonido que no tiene ninguna otra alarma. Y luego tiene una voz que te dice alerta sísmica.
O sea, es inconfundible la alerta sísmica. Y de verdad, yo no sé qué canción les guste muchísimo, qué obertura, qué podríamos poner como alerta después de unos años. Nos va a generar pero nos miedo. va a pasar como Naranja Mecánica, ¿te acuerdas? Porque al final de cuentas, lo que la alerta pretende es alertarte. Exactamente. Claro, y que reacciones, ¿no? Que reacciones conforme el simulacro. Totalmente. Sí. Querida Frances, pues tenemos que terminar lamentablemente esta conversación tan interesante. Nos has dado Dejarla cátedra. pendiente. Sí, la vamos a dejar pendiente para que sigamos platicando sobre esto. Yo me quedé pensando ahorita que dijiste cómo hacer para que los jóvenes participen. Ajá. Yo lo vi después del sismo del 17. Se movieron juventudes que no habían vivido nada, pues no vivieron lo del 85 más bien, vivieron lo del 17, están súper removidos, súper conscientes, pero al rato esas juventudes ya no van a ser tan jóvenes. Entonces no quiero renovar con la misma incentivo, pero creo que sí tenemos que crear conciencia. Sí, ¿no? Yo creo que es muy importante que trabajemos, yo les digo a todas las alumnas y alumnos y todos los jóvenes y no tan jóvenes que nos estén escuchando, que nos estén viendo, analicemos nuestra vulnerabilidad como personas, nuestra vulnerabilidad en casa, como vecinos, y veamos qué medidas podemos tomar. Medidas muy sencillas, como por ejemplo, no poner una biblioteca en mi recámara, por ejemplo, porque eso ya vulnera a la persona que vive abajo de mí. Y si el sismo ocurre en la madrugada, no tiene el suficiente tiempo de reaccionar. Se requiere un tiempo distinto para reaccionar cuando estás dormido. Claro. Entonces, eso que es una cosa muy sencilla, se puede tomar en conjunto, ¿no? Bueno, yo eduqué a mis hijos siempre con el asunto de, y el gato lo metes acá, y tu hermanito va para acá, y tú haces esto, y te fijas si si la lumbre está prendida o no, y si esta puerta, afortunadamente vivía en un segundo piso, si está en peligro la salida, entonces se salen por la ventana de acá, ¿no? Que da a un patio que estaba ahí, un área común. Y no sé, eso que se llamó el plan familiar, que se estuvo trabajando mucho, yo creo que deberíamos retomar lo del plan familiar. Pero además para hacerlo comunitario. Además, ¿no? comunitario. Eso, no solo familiar, sino nosotros que estamos en la escuela y que, por cierto, que ahora estamos hablando de riesgos y de peligros, pues creo que la mejor prevención es la participación comunitaria. Y es importante analizar, ver cuál es la dificultad, cuál es el problema y qué puedo yo participar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos con esta problemática terrible que es ya no hablamos de la diferencia entre riesgos naturales y riesgos o antrópicos o socioorganizativos, ya no hablamos de eso, que podría ser otro tema. Sobre eso podemos hablar en la que este es un ejemplo claro. Aquí en las universidades, en las escuelas, los riesgos antrópicos son los más fuertes para nosotros, ¿no? Para nuestra comunidad. Pero de igual manera, tenemos como que tratar de mantener la calma y tratar de analizar la problemática, ¿no? Porque se va generando como un pánico, ¿no? Un pánico, un temor generalizado que nos paraliza. No queremos eso. No, claro. Porque eso no nos reduce la vulnerabilidad, ni nos ayuda a prevenir nada. Ni a prevenir ni a la vulnerabilidad. No. Exactamente. Bueno, pues tenemos que terminar. Esta sesión continuará el próximo semestre. Muchas gracias. En las primeras sesiones que tengamos. Sí. Les agradecemos mucho, te agradecemos mucho a ti, muchas querida doctora Mari Frances, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, una gran facultad tan importante y de tanta tradición en nuestra universidad. Sí. Gracias, la facultad. y por supuesto a la maestra Carla Vázquez, a la doctora Nay Rodríguez por esta organización, acompañamiento. A ustedes, quienes nos escuchan, los invitamos para que nos vean la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, con otra persona invitada muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla Nay. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.